Una mujer había sido apuñalada tantas veces que acabó muriendo. La escena del cadáver era sencillamente dantesca. La sangre aún fresca manaba de las heridas y teñía de rojo toda la habitación. El cuerpo estaba destrozado, como si lo hubieran vuelto a pegar con pegamento. Daba auténtico pavor mirarlo. Las vísceras de la víctima estaban completamente perforadas. Nada más cruzar la puerta, me golpeó un olor ácido y penetrante. Venía de la comida sin digerir que se escapaba de su vientre. A eso se añadía el hedor a vómito de varios agentes novatos que no pudieron soportar la escena. Aquel pestazo volvía el ambiente todavía más irrespirable. Lo raro era que la presunta autora del crimen no se había fugado. Seguía allí mismo, en el lugar de los hechos. Con la mirada perdida, clavada en el suelo. En la mano derecha sujetaba con fuerza una daga. En cuanto llegamos, la detuvimos allí mismo. Tras las primeras pesquisas supimos que la víctima se llamaba Luna Tránguez Moreno. Tenía 28 años y trabajaba en aquel hostal. Ordené de inmediato que se investigara el establecimiento. Sin una investigación a fondo, no se sabe realmente nada. Al hacerlo, descubrimos que aquel sitio era un eslabón más dentro de una red de prostitución. Según mis propios indicios, Luna Tránguez Moreno casi con toda seguridad también formaba parte de ella. Al fin y al cabo, donde hay un nido de gatos, es difícil que no haya ratas. La presunta asesina se llamaba Valeria Tránguez Domínguez. También tenía 28 años. Era la propietaria de una joyería. Estaba casada y tenía un hijo de 4 años. Aparentemente, la joyería no presentaba ningún problema. Si había un problema, tenía que estar en su marido, Sergio Súnchez Castillo. Sergio Súnchez Castillo, Luna Tránguez Moreno y Valeria Tránguez Domínguez habían sido compañeros en la misma universidad. A mitad de carrera, por algún motivo, Luna Tránguez Moreno dejó los estudios. A partir de ese detalle, no se podía descartar que la muerte de Luna Tránguez Moreno fuera un asesinato por venganza. Las relaciones en la época universitaria suelen ser un lío. Y los rencores se quedan fácilmente grabados. El grupo de homicidios decidió empezar por Valeria Tránguez Domínguez, para ver qué le podíamos sacar. Yo ya había resuelto varios casos importantes. Los superiores confiaban bastante en mí, así que esta vez me asignaron como interrogador principal. Pero a la mañana siguiente, justo cuando estaba a punto de empezar, desde el centro de detención que dirigía el señor Lee llegó una mala noticia. Valeria Tránguez Domínguez había muerto. Al oírlo, fruncí el ceño sin poder evitarlo. La noche anterior, cuando la llevamos de vuelta, ya era muy tarde. Tuvimos que dedicarnos a recopilar pruebas y expedientes, así que aplazamos el interrogatorio. Cuando por fin íbamos a empezar, pasó algo de forma sospechosamente oportuna. Su muerte no había dado ninguna señal previa. En las grabaciones de seguridad no se veía nada raro. El forense certificó que había muerto por ingerir una gran cantidad de veneno para ratas. Recordé que, al cachearla anoche, no encontramos ni rastro de veneno. Entonces, ¿de dónde había salido? ¿Había un topo dentro de la comisaría? Me empezó a doler la cabeza. Efectivamente, ningún caso avanza sin tropiezos. Todo empezaba a complicarse. No me quedó más remedio que interrogar al marido de Valeria Tránguez Domínguez, Sergio Súnchez Castillo, antes de lo previsto. En cuanto entró en la sala de interrogatorios, su aire despreocupado me resultó insoportable. Era como si la muerte de su mujer le diera exactamente igual. Pero, siendo policía, no podía dejarme llevar por las emociones. Mantuve el rostro serio, pero el tono siguió siendo correcto y educado. Como siempre, Sergio Súnchez Castillo, queremos hacerle unas preguntas en relación con su esposa. ¿Y cuándo voy a poder irme? Me interrumpió y siguió hablando por su cuenta. Mi crío está en casa esperando a que le haga de comer. Luego ya pagaré yo de mi bolsillo a alguien para que vaya a cocinarle a su hijo. Que un policía se ponga a cocinar. Mi hijo no ha visto eso en su vida. Soltó aquellas frases con todo el morro del mundo, pegajoso como un chicle. Yo creo que, en un interrogatorio, no pasa nada porque haya un poco de conversación. Por lo menos es mejor que los que se hacen los mudos. Entonces, conteste claramente a lo que se le pregunta. Mantuve el gesto duro y con la mirada le indiqué que ya estaba bien. Por desgracia, no pilló la indirecta y siguió en sus 13. Ya se lo he dejado clarito. La muerte de Luna Tránguez Moreno no tiene nada que ver conmigo. La que mató fue esa tía. Yo también estoy jodido, ¿sabe? Si quieren encontrar al asesino, pregunten por ella.
¿Por qué a mí? Al pronunciar el nombre de Luna Trámguez Moreno, se alteró. La mano se le escapó y golpeó la mesa. Luna Trámguez Moreno está muerta. ¿Y usted no está triste? ¿De qué sirve estar triste? Muerta está y muerta se queda. Lo dijo con una calma fría. ¿No quiere ayudarla a encontrar al verdadero asesino? Intenté tantearlo. Me miró con cara de no creérselo y preguntó, sorprendido. ¿Pero no fue esa tía la que mató? Negué con la cabeza y solté, muy despacio, una sola palabra. No. Al principio negó con la cabeza, sin creérselo. Luego levantó la voz. ¿Cómo va a ser eso? Yo también estaba allí esa noche. La relación entre él y Luna Trámguez Moreno era realmente profunda. Hasta el punto de atreverse a contar algo así. Por lo que dijo, saqué en claro que había estado en la escena del crimen aquella noche. Me levanté de inmediato, salí de la sala de interrogatorios y llamé a un agente que estaba fuera. Necesito las grabaciones de la calle de anoche. Por favor, sacadlas ya. Tras dar las órdenes, me entró el mono de nicotina. Encendí un cigarrillo fuera. Al cabo de un rato trajeron el vídeo. Me puse a verlo enseguida. En poco tiempo localicé al objetivo. La noche anterior, Sergio Súnchez Castillo había estado allí de verdad. Incluso entró en el hostal exactamente a las 11. Según el informe del forense, la hora de la muerte de Luna Trámguez Moreno rondaba la medianoche. Entonces, ¿a qué había ido él a las 11? Ordené sacar también las imágenes de las cámaras del interior del hostal. En ellas se veía que, nada más entrar, Sergio Súnchez Castillo se quedaba un rato en el vestíbulo. Decía algo a alguien que parecía el recepcionista y luego se marchaba. Al rebobinar, vi que salía de la habitación 337. Sin haber resuelto todavía el primer asunto, se nos vino encima otro problema. Llamé enseguida a don Tomás. Don Tomás era mi compañero. Un experto en recopilar información. Yo siempre me ocupaba del trabajo interno y él del externo. Reparto claro, coordinación perfecta durante años. La llamada entró al momento. Diga, don Tomás. Don Tomás, vaya rápido al hostal de anoche. Habitación 337. ¿Ha encontrado algo nuevo? No pregunte tanto. Vaya ya. Don Tomás colgó. Seguro que ya iba lanzado por la carretera. Don Tomás llegó a la 337 y abrió la puerta. Tras registrar la habitación un buen rato, encontró otro cadáver dentro del armario. En cuanto terminó de informar, sentí un mal presentimiento. Eso implicaba a otra persona más. Dejar a un tipo tan peligroso suelto podía destrozar la investigación. Hice un esfuerzo por mantener la calma. Tantas muertes en una sola noche. Aquello ya no era un simple homicidio. La única pista que nos quedaba era Sergio Súnchez Castillo. Tenía que exprimir cada dato al máximo. Volví, empujé la puerta de la sala de interrogatorios y pregunté sin rodeos. Usted ha matado, ¿verdad? No he matado a nadie. Se quedó congelado un instante y enseguida negó con violencia, con la cara llena de aparente inocencia. ¿Aún lo niega? Entonces, ¿quién es esta persona? Saqué el móvil y le enseñé, una por una, las fotos y los vídeos que tenía guardados. Al ver a la persona de las imágenes, empezó a ponerse pálido del susto. Balbuceó. Yo no sé nada. Me agarró el brazo con fuerza. Llegó a hacerme daño. Un hombre hecho y derecho. Y en ese momento se echó a llorar. Agente, se lo juro, yo no he matado a nadie. Si es verdad, cuente todo lo que sepa. Entonces aún podré pedir que le rebajen la condena. Era una frase de consuelo. Pero para él quizá era la única oportunidad. ¿Qué quiere saber? Se lo voy a contar todo. Contuve la rabia y volví a sentarme. ¿Qué relación tenía antes con Luna Trámguez Moreno? Éramos novios en la universidad. Desde el segundo cuatrimestre del primer año empecé a ir detrás de ella. Al final aceptó y fue mi novia durante 2 años y medio. Seguí preguntando. Entonces, ¿por qué lo dejasteis? Dudó un momento y respondió. Su padre se endeudó con unos usureros. Ella vino a pedirme dinero. Le di todo lo que tenía, pero no llegaba. En mi casa hay dinero, pero todo lo controla mi madre. No pude conseguir más. Al terminar, se volvió a quedar callado. Fruncí el ceño y le apremié en voz alta. No espere a que le pregunte. Si yo me callo, usted siga hablando. Luego intenté pedirles dinero a varios amigos de confianza. Pero eran solo colegas de borrachera. En cuanto oían que quería un préstamo, salían pitando. Sin otra salida,
Busqué a un jefe con el que había tenido trato hace años. Lo corté. ¿Cómo se llama ese jefe? Ann Long. ¿Es el de esta foto? Sí. La verdad empezaba a asomar. Siga. Habló con un tono cargado de rencor. Al principio Ann Long aceptó prestarme el dinero. Pero ese mismo día cambió de idea y dijo que subía los intereses. Yo entonces no le di demasiadas vueltas. Pensaba que mi madre, de un modo u otro, acabaría arreglándolo, así que acepté. No se me ocurrió que ella se enteraría. Se negó en redondo a que ayudara a Luna Tránguez Moreno a pagar la deuda. Incluso me bloqueó la tarjeta. Suspiró y continuó. Después, los usureros se llevaron a Luna Tránguez Moreno. A su padre lo mataron a golpes. Y a ella la violaron. Más tarde, por decisión de mi madre, me casé con Valeria Tránguez Domínguez. Pregunté. ¿Qué relación había entre Valeria Tránguez Domínguez y Luna Tránguez Moreno? Eran compañeras de habitación. Siempre pensé que Valeria Tránguez Domínguez y Luna Tránguez Moreno eran buenas amigas y que tendrían un carácter parecido. Pero esa mujer resultó ser un veneno. Cuide su lenguaje. Lo advertí. Hasta ese momento yo seguía con una duda clavada. Si Luna Tránguez Moreno odiaba a Sergio Súnchez Castillo por no haberle prestado el dinero y haber destrozado su familia, lo lógico habría sido que se vengara de Sergio Súnchez Castillo. O de Héctor Ínguez Vázquez. Entonces, ¿por qué seguía relacionándose con Valeria Tránguez Domínguez? ¿Lonca? Trasladé esa duda a Sergio Súnchez Castillo. Dijo que, una semana antes, Luna Tránguez Moreno lo había agregado a WeChat y lo había invitado al hostal esa noche para hablar. Fue porque su matrimonio con Valeria Tránguez Domínguez ya estaba roto. Tenía ganas de retomar la historia con Luna Tránguez Moreno. Revisé su historial de chat. Encajaba bastante bien con lo que contaba. Cuando terminé con todo aquello, ya eran las 12 del mediodía. Salí de la sala de interrogatorios y me preparé para ir a casa de Sergio Súnchez Castillo. No cogí el coche patrulla. Al salir de la comisaría tendría que parar un taxi en la calle. En el taxi me encontré por casualidad con un conocido. Tío Tomás, el vigilante de la comisaría. Hombre, tío Tomás, ¿todavía no ganas lo suficiente o qué? Sales del turno y encima te pones a conducir el taxi. ¿Tía Rosa sigue bien? En unos días me paso a veros. La cara de tío Tomás se iluminó de felicidad. Nunca se olvidaba de tratarme con cariño. Pero si nos vemos todos los días en la comisaría. Chaval. Lo que pasa es que echas de menos los platos de tu tía. No echo de menos solo su cocina. También ese pescado que hace tu tía. Le contesté en tono de broma. La losa del caso se me hizo un poco más ligera gracias a la conversación con tío Tomás. Fuimos charlando todo el camino. Antes de bajar del coche, tío Tomás me dio un paquete de galletas comprimidas. Seguro que era su comida del mediodía. Me daba apuro aceptarlo. Pero tampoco quería que se quedara preocupado. Dudé un segundo y al final lo cogí. La zona estaba llena de chalés. Todas eran casas valoradas en millones. Por mi situación especial, conocía con exactitud la dirección de Sergio Súnchez Castillo. Llamé a la puerta. Abrió una mujer. Se conservaba muy bien. Si uno no se fijaba en las arrugas de sus manos, parecía poco más de veinteañera. Debía de ser la madre de Sergio Súnchez Castillo, Blanca Van Gómez Martínez, de unos 45 años. Su marido, Julián Súnchez Romero, había muerto de una enfermedad hacía más de 10 años. Agente, ¿le ha pasado algo a mi hijo? Me agarró fuerte de la mano. La voz le temblaba de la preocupación. No se preocupe. Solo he venido a recabar cierta información, le expliqué. Justo entonces, un niño salió corriendo desde dentro. Sin decir nada, se abrazó a mi pierna y, con tono mimoso, gritó. Papá, ya has vuelto. Papá, bebe agua. Luego me ofreció un vaso de agua. Me apresuré a rechazarlo. Por dentro pensé que el comportamiento del niño era bastante extraño. Le acaricié la cabeza. Por fuera parecía un gesto de cariño, pero en realidad estaba buscando alguna pista a través de él. Pero enseguida la mujer lo apartó. Le susurró unas palabras al oído y luego me invitó a sentarme con un gesto para que habláramos. Aparté de mi mente el tema del niño y fui directo al asunto. Señora, ¿podría contarme un poco más sobre Valeria Tránguez Domínguez? En cuanto oyó el nombre de Valeria Tránguez Domínguez, el semblante se le oscureció. La voz se le volvió más grave. Pobre de mí. Tuve que estar ciega para aceptar a una nuera así.
En aquella época me encantaban los cosméticos. Esa chica trabajaba en una tienda a la que yo solía ir. Siempre era ella la que me atendía y me probaba los productos. De tanto vernos, acabamos conociéndonos. Un día, no sé cómo, salió el tema de mi hijo. Dijo que había sido compañero de clase suyo. Dios mío, dígame si eso no es casualidad. Asentí rápido. Sí, es mucha casualidad. Luego dijo que estaba soltera. Yo no le di importancia. Pero mi hijo, que es un ingenuo, se encaprichó de esa chica llena de deudas. Me refiero a Luna Tránguez Moreno. ¿Cómo iba yo a aceptar algo así? Bebió un sorbo de agua y prosiguió. Después se peleó conmigo. Pensé que lo que le pasaba es que estaba desesperado por una mujer. Así que, para que dejara de pensar en Luna Tránguez Moreno, le tendí una trampa para que acabara casándose con Valeria Tránguez Domínguez. ¿Quién iba a imaginarlo? Se golpeó el muslo con fuerza y escupió al hablar. Dios mío. Todo por haberme creído las palabras de esa mujer. Si no, jamás habría dejado que mi hijo, mi tesoro, se casara con ella. Me quedé un momento en silencio y seguí preguntando. Señora, ¿en estos últimos días ha notado algo raro en Valeria Tránguez Domínguez? Sí. Me llevó a la habitación de Valeria Tránguez Domínguez. Quizá porque no tenía ventanas. La estancia era muy oscura. Al encender la luz, la cama estaba perfectamente hecha. La mesilla, en cambio, estaba hecha un desastre. Encima había un montón de estatuillas de Buda. Si uno se fijaba bien, se notaba un ligero olor a incienso. Hace una semana empezó a comportarse de manera muy rara. Por la noche se sentaba a encender incienso y se ponía a murmurar cosas sin sentido. Incluso me levanté a medianoche para echarle una buena bronca. Por lo visto, había planeado el asesinato con antelación. Cuando alguien tiene un plan, le resulta imposible no darle vueltas. Y mucho más si se trata de matar a una persona. Encender incienso y rezar a Buda no era más que una forma de buscar apoyo espiritual. Antes de salir de la casa de Sergio Súnchez Castillo, descubrí algo muy raro. Su hijo, Gael Súnchez León, parecía tener algún tipo de discapacidad intelectual. El niño llamaba a cualquiera, papá, sin motivo. No solo me había llamado papá a mí, sino también a Blanca Van Gómez Martínez. Parecía que, en su mundo, solo existía la palabra papá. Pregunté a Blanca Van Gómez Martínez. Dijo que se debía a una fiebre muy alta que había tenido de pequeño y que le dejó secuelas. Pero entonces, ¿por qué solo sabía decir, papá? Por lo visto, Sergio Súnchez Castillo aún escondía muchos secretos que yo desconocía. El caso llevaba ya un día. Aquella noche volví a casa arrastrando los pies, agotado. En cuanto me tumbé en la cama, no pasó mucho tiempo antes de quedarme profundamente dormido. A la mañana siguiente, el cielo estaba cubierto de nubes. El timbre del teléfono me despertó. Era don Tomás. Hola, ¿qué pasa? Ven rápido al hostal. Hay un nuevo descubrimiento. Me vestí a toda prisa. Pedí un coche y salí disparado hacia el hostal. Cuando llegué, jadeando, vi a don Tomás esperándome. Me dio una palmada en el hombro y dijo. Después de que ayer encontráramos el cadáver de Héctor Ínguez Vázquez, vi que las puñaladas de su cuerpo eran muy parecidas a las de Luna Tránguez Moreno. Así que seguí investigando y descubrí que en el mango del cuchillo había huellas de 2 personas. ¿De quiénes?, pregunté. Una es de Luna Tránguez Moreno. La otra, de Valeria Tránguez Domínguez. ¿Qué? ¿Quería decir que Luna Tránguez Moreno había matado a Héctor Ínguez Vázquez? Otra duda volvió a aparecer, dejándome sin saber por dónde empezar. Por lo visto, necesitaba interrogar de nuevo a Sergio Súnchez Castillo. Esta vez, Sergio Súnchez Castillo estaba mucho más dócil. La mirada perdida. Quizá no había dormido en toda la noche. No quería que el ambiente se volviera demasiado tenso, así que fui yo quien rompió el silencio. Sergio Súnchez Castillo, nos volvemos a ver. ¿La policía ya ha encontrado al asesino?, respondió con voz apagada. Le dije la verdad. Todavía no. Entonces, ¿qué más quiere saber?, pregunté. Su hijo. Está mal de la cabeza, dijo con frialdad. ¿Puede explicarse mejor? Es culpa de esa loca. Cuando al crío le dio fiebre, no quiso llevarlo al hospital y así se ha quedado. Bajó la cabeza. Era la primera vez que veía un rastro de dolor en su rostro. Oigan, ¿es que nadie ha mirado su portátil? De pronto añadió ese detalle por iniciativa propia. Y eso me sorprendió. ¿Qué portátil? Tiene un ordenador portátil. La veo todas las noches abrazada a él.
Seguro que dentro hay algo que ustedes necesitan. Más tarde encontré realmente el portátil del que hablaba Sergio Sánchez Castillo en el dormitorio de Valeria Tránquez Domínguez. El lugar donde estaba escondido era muy extraño, bajo la tabla del somier. Sin un detector de metales habría sido casi imposible encontrarlo. Lo encendí. Tal como imaginaba, tenía contraseña. Un tipo de clave muy particular. Ante mis ojos apareció una serie de números. ¿Qué era aquello? Una matriz numérica. 921345520. Cuando concentré toda mi atención en descifrarla, alguien me llamó. Era tío Tomás. Damián Díez te ha enviado una carta, dijo, sacando un sobre del bolsillo. En estos tiempos, ¿todavía hay quien escribe cartas a mano? Le pregunté a tío Tomás, casi sin pensarlo. ¿Quién la ha mandado? Él negó con la cabeza. No lo sé. Solo me han dicho que esta mañana alguien la dejó delante de la garita del vigilante. Miré el sobre. No llevaba nada escrito fuera. Dentro había una hoja tamaño A4. En ella ponía: Buenos días, agente Dien. Soy el padre de un niño. Tiene un problema de matemáticas que no entiende. Le ruego que le ayude. Gracias. Firmaba: Aurelio Sia del Mar. Volví a mirar la matriz y lo comprendí al instante. No era ningún ejercicio. Era una broma de alguien. Pensé enseguida en la cuarta persona que se escondía en la sombra. ¿Por qué estaba haciendo algo así? Sin una pista clara, esa cadena de números era imposible de descifrar por las vías normales. Apretando los dientes, probé muchas combinaciones distintas. Descubrí que la contraseña solo tenía 5 caracteres, así que el número 34 se volvió muy importante. Intenté todo tipo de variaciones, pero seguía dando error. Sentía que alguien se estaba burlando de mí y empecé a perder la paciencia. Al final no me quedó más remedio que llamar a un especialista en informática de la comisaría para que forzara la clave. Temía que, si lo hacíamos a lo bruto, se dañaran los datos. Por suerte, cuando por fin conseguimos entrar, todo estaba intacto. Con la carta aún en la mano, me quedé un buen rato clavado en el sitio, incapaz de adivinar la intención que había detrás. El fondo de escritorio del portátil era la imagen de una estatua de Buda. Abrí el programa de mensajería y enseguida vi un nombre que destacaba. En la lista de contactos de Valeria Tránquez Domínguez había alguien llamado Aurelio Sia del Mar. Abrí el historial de conversación entre ambos. Día 1 de mayo de 2043. Aurelio Sia del Mar. ¿Estás ahí? Valeria Tránquez Domínguez. Estoy aquí. Aurelio Sia del Mar. Dime cuál es tu objetivo. Valeria Tránquez Domínguez. Mi marido y la zorra de Luna Tránquez Moreno. Mes de mayo de 2043. Valeria Tránquez Domínguez. Ya lo he preparado todo. Aurelio Sia del Mar. No has hecho lo que te dije. Así, ¿cómo quieres que te ayude? Valeria Tránquez Domínguez no volvió a escribir. Aurelio Sia del Mar. Está bien. Ya lo he entendido. Esta persona llamada Aurelio Sia del Mar era, sin duda, quien movía los hilos. Seguí la pista de su dirección IP y descubrí que era extremadamente escurridizo. Sus movimientos cambiaban constantemente. A veces usaba el ordenador de un cibercafé, otras el de un hotel. Incluso, en ocasiones, se conectaba desde un móvil. Todo el caso empezaba a tomar forma. Podía determinar, a grandes rasgos, que los objetivos que quería matar Valeria Tránquez Domínguez eran Luna Tránquez Moreno y Sergio Sánchez Castillo. Para cumplir las condiciones del trato con Aurelio Sia del Mar, ella tenía que ofrecer las vidas de esas dos personas a cambio de algo. Había matado a Luna Tránquez Moreno y luego se había suicidado. Entonces, ¿a quién había salvado en su lugar? Sergio Sánchez Castillo seguía vivo. Blanca Van Gómez Martínez. Grité su nombre y ordené enviar de inmediato una patrulla a casa de Blanca Van Gómez Martínez. El coche de policía salió a toda velocidad. Las hojas caídas se levantaban con el viento junto a las ventanillas, para luego volver a cubrir el asfalto. Llegamos tarde. Blanca Van Gómez Martínez ya estaba muerta. Murió envenenada. Había bebido veneno para ratas. Sentí un pinchazo en el pecho. Tantas muertes seguidas casi me derrumban. ¿Quién era en realidad Aurelio Sia del Mar? Habían pasado 2 días sin que lográsemos detener al asesino. Y habían muerto otras 2 personas. En la jefatura se quedaron sin paciencia. Me dieron una orden formal. Si en los siguientes 2 días no resolvía el caso, me destituirían como jefe del grupo de investigación.
La mañana del tercer día fui a ver a Celia Úarez Blanco, compañera de cuarto en la Universidad de Luna Tránguez Moreno y Valeria Tránguez Domínguez. Tras una mañana entera hablando con ella, empecé a comprender, al menos en parte, la relación enmarañada entre las dos. Después de empezar su relación con Sergio Súnchez Castillo, Luna Tránguez Moreno solía presumir sin querer de su novio. Eso sacaba de quicio a las otras 3 chicas del cuarto. Celia Úarez Blanco me contó además que Valeria Tránguez Domínguez era una persona muy rencorosa. Quien le debía algo, tarde o temprano se lo pagaba. Nunca perdonaba a nadie. Por lo que parecía, Luna Tránguez Moreno había encendido sin querer la chispa del odio en el corazón de Valeria Tránguez Domínguez. Llegó la fecha límite. Habíamos seguido todas las pistas posibles y seguíamos sin encontrar a la mente maestra. El resultado fue que me dieron unos días de descanso obligatorio. Durante esos días en casa no conseguí apartarme del caso. Las piezas sueltas seguían girando en mi cabeza sin encajar. El ánimo sombrío me envolvía por completo. Quien estaba detrás se ocultaba demasiado bien. Lo único que no me sorprendió fue que, al pasar el caso a otro, tampoco lograran resolverlo. Acabó siendo un expediente olvidado en el archivo. Medio mes después regresé a la comisaría. Aunque ya no era responsable del caso, de vez en cuando preguntaba por su evolución. Tenía la corazonada de que aquella historia aún no había terminado. Según mis deducciones, Luna Tránguez Moreno quiso usar la vida de Sergio Súnchez Castillo para intercambiarla por la de Lonca y la suya propia. Un plan de matar 2 pájaros de un tiro. Valeria Tránguez Domínguez pretendía usar su propia vida y la de Luna Tránguez Moreno para canjearlas por la de Sergio Súnchez Castillo y la de otra persona desconocida. Como Sergio Súnchez Castillo no murió, Blanca Van Gómez Martínez tuvo que morir en su lugar. Pero aún quedaba alguien más. ¿Quién era? Mientras una vida siguiera en peligro, yo, como policía, no podía quedarme de brazos cruzados. Decidí, arriesgando lo que hiciera falta, seguir investigando por mi cuenta. Le conté mi intención a don Tomás y él aceptó sin dudarlo. Aquella tarde, con la hoja de la matriz numérica en la mano, nos fuimos a una universidad cercana a la comisaría. Conseguimos que nos recibiera un catedrático mayor. Dijo que, si aquello era un código, debía de tener varios niveles de significado. Resolverlo sería un problema muy complejo. Nada más decirlo, entró otro profesor, también de edad, que, al ver al colega concentrado en sus cálculos, bromeó. Vaya, ¿tocan problemas hoy? Ese alias de Aurelio Sia del Mar tiene mucha amiga. ¿Es usted, Rey? No, ya sé que no. Usted no tiene pinta de ser de esa clase de gente. Sonrió, tomó la taza de té de la mesa y bebió un sorbo. De repente, tuve una corazonada. ¿Y si él conocía el significado del nombre Aurelio Sia del Mar? Pregunté con impaciencia. Profesor, ¿sabe qué significa Aurelio Sia del Mar? Claro que lo sé. Soy policía. Por favor, le ruego que me diga cuál es su significado real. Él dejó la taza, nos estrechó la mano, y tras unas breves frases de cortesía se puso serio y dijo: Es un juego de sustitución de letras. Cuando era pequeño, mis padres solían darme unas cuantas letras en inglés para que formara palabras. Con los años, fui desarrollando cierta habilidad para descifrar cosas así. Por lo que yo entiendo, se refiere a una lista de la muerte. En algunos países no es más que un juego de niños, pero aquí no es nada habitual. Mire, Sia se podría transformar en Tea. La palabra hola, en este caso, se convertiría en TS. Juntas forman TATS. Con un pequeño ajuste acabas en dead list. Pregunté. Entonces, ¿de dónde sale la letra D? Puedes verla como una variación sonora dentro de la expresión Aurelio Sia del Mar. Aunque, en realidad, hay una interpretación más profunda. Dibujó una D sobre el papel y continuó, con aire misterioso. En la escritura del antiguo Egipto, este símbolo representaba una puerta. Una puerta capaz de separar mundos. En cuanto a lo que separa exactamente, creo que con esto ya basta para entender la idea. Me miró. ¿Quieres también que te cuente el origen completo del nombre? Parecía que todavía le quedaban muchas cosas por decir. Sonreí con cierta incomodidad. No hace falta. Ya conocíamos el significado del código. Era una clave de muerte. El objetivo que teníamos don Tomás y yo se había cumplido. Le dije al profesor que no hacía falta seguir calculando, que no tenía sentido perder más tiempo con aquella matriz. Le di las gracias. Después, don Tomás y yo volvimos al coche.
Dentro del vehículo, fui yo quien rompió el silencio. Puede que represente las habitaciones donde han ocurrido los asesinatos. Entonces, ¿qué es el 34? ¿Y el 520? Esperemos un momento. ¿Qué significa el 921? En horizontal no tiene lógica. ¿Y si lo leemos en vertical? Don Tomás, ¿cuándo es el cumpleaños de Héctor Ínguez Vázquez? En septiembre. El día 21. Los ojos de don Tomás se iluminaron, lleno de emoción. Entonces, representa la fecha de nacimiento de la víctima. Exacto. Luna Tránguez Moreno también nació un día 18 de ese mismo mes. El 34 es el cuarto piso del bloque 3, la casa de Blanca Van Gómez Martínez. Aún quedaba otra persona. Lo repetí mentalmente. ¿Qué es el 520? Al volver a la comisaría, empecé a revisar todas las direcciones asociadas al número 520. Solo en la ciudad, los lugares que tenían una habitación 520 se contaban por cientos. Vigilar todos esos puntos las 24 horas era imposible. Lo único que podíamos hacer era lanzar una red de vigilancia por toda la ciudad e intentarlo. Informé a mis superiores de aquel hallazgo. Por suerte, me permitieron retomar el caso una vez más. Pero quien estaba detrás no se movía siguiendo ningún horario concreto. Para nosotros era como luchar contra un enemigo oculto en la sombra mientras nosotros permanecíamos totalmente expuestos. No me quedó más remedio que pedir refuerzos de distintas unidades y formar un grupo especial dedicado a la vigilancia. Durante un mes organizamos más de 10 operativos. Todos fracasaron. Empecé a dudar del verdadero significado de esa lista de la muerte. ¿Y si, en realidad, solo hacía referencia a números de habitación? La presión de los superiores pesaba cada vez más. Exigían que detuviéramos al asesino cuanto antes. Aquellas noches apenas pegaba ojo. Me revolvía una y otra vez en la cama, atrapado en mis propias cavilaciones. Esa noche, don Tomás quiso invitarme a tomar algo, pero rechacé su propuesta. Cuando me estaba preparando para dormir, de repente recordé el cuchillo con el que habían matado a Luna Tránguez Moreno. ¿No tenía huellas dactilares? Le había encargado ese análisis a don Tomás, pero él nunca me había dado una respuesta clara. Antes de poder pensar mucho más, los párpados empezaron a pesarme. La cabeza me dolía como si me la machacaran a martillazos. Al final perdí el conocimiento. En el último instante antes de desmayarme, vi unos números en la pantalla del teléfono. El párpado derecho me temblaba con violencia. Cuando desperté, don Tomás estaba sentado frente a mí. Yo estaba fuertemente atado a la cama. Grité. ¿Por qué, don Tomás? No hay por qué. Todo es por mi hermano. ¿Quién es tu hermano? El cuerpo me dolía por las cuerdas. La voz me salía entrecortada. El primero que murió era mi hermano. Sonrió con amargura. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No sé si elegir la justicia o la sangre. Mateo Miñán, deja ya de investigar. Te juro que no habrá una cuarta persona. Don Tomás. Grité, intentando despertar la conciencia que quedaba en él. Pero al segundo siguiente fui yo quien empezó a dudar de lo que llamamos conciencia. Mi padre me ordenó matarte. Tú eres el último de la lista. Pero no puedo hacerlo. Eres mi hermano de toda la vida. ¿No decías que eras huérfano y que no tenías padre? La mente se me hizo un nudo. No podía creer lo que estaba escuchando. Soy huérfano, pero tengo un padre adoptivo. Hace años me acogió. Me cuidó. Me quiso como a un hijo de verdad. Me llevó de la mano hasta convertirme en policía. Solo me puso una condición: no revelar nunca su identidad. Pero ahora me ha permitido decirla. ¿Quién es tu padre? Tomás Truánguez Vázquez. Ese nombre me resultaba demasiado familiar. Era, precisamente, tío Tomás, el hombre que siempre me había tratado como a alguien de la familia en la comisaría. Me quedé completamente en shock, como si me hubiera caído un rayo encima. No podía creer que un hombre tan amable y bondadoso como tío Tomás fuera un asesino. Solo me quedó el silencio. Y un golpe brutal en el pecho. Don Tomás me dio la espalda y habló. En realidad, yo ya había sospechado de mi padre adoptivo. Una vez comprobé a escondidas las huellas del cuchillo. Pero antes de que la verdad saliera a la luz, no quería creer que fuera capaz de algo así. Mi padre adoptivo tuvo un hijo llamado Adrián Truánguez Prieto. Era el agente que murió en la operación de rescate de Luna Tránguez Moreno. Años atrás. Cuando llegamos, ella ya había sido violada y su padre estaba muerto. Los usureros habían huido del edificio abandonado.
Solo quedaba Luna Tránguez Moreno, tirada en el suelo, destrozada, llorando. Se limpió la cara y continuó. Ya lo sabes. Después de algo así, la mente de Luna Tránguez Moreno estaba al borde del colapso. Cuando Adrián Truánguez Prieto la bajaba a cuestas por las escaleras, ella sufrió un brote, se revolvió con violencia y lo hizo resbalar desde el cuarto piso. Luna Tránguez Moreno sobrevivió porque el cuerpo de él amortiguó la caída. Ese fue el dolor de toda la vida de mi padre. Él no pudo ver la muerte de su hijo como un acto heroico. Pensaba que su hijo había muerto injustamente. ¿Por qué tenía que morir él por otra persona? Por eso planeó todo esto. Fue él quien mató a Héctor Ínguez Vázquez. Fue él quien impidió que Sergio Súnchez Castillo entrara en el hotel. En un principio, quien quería matar a Héctor Ínguez Vázquez era Luna Tránguez Moreno. Pero acabó muriendo a manos de Valeria Tránguez Domínguez. El veneno para ratas también lo escondió él con antelación en los calabozos. Con la intención de matar en silencio a Valeria Tránguez Domínguez. ¿Por qué tenía que impedir que Sergio Súnchez Castillo entrara en el hotel? Porque Valeria Tránguez Domínguez solo tiene una vida. Y no podía servir para cambiar otra posición más en la lista de la muerte. Pronunció cada palabra con una lentitud calculada. Entonces, ¿a Blanca Van Gómez Martínez la mató tío Tomás? No. Fue Valeria Tránguez Domínguez. De camino al hotel, puso veneno para ratas en el vaso de agua de Sergio Súnchez Castillo. Por si las cosas no salían como quería. ¿Por qué acabó siendo ella misma quien bebió de ese vaso? Eso sí que no lo sé. No me quedaban palabras. La garganta se me cerró. Me obligué a calmarme y pregunté. Tío Tomás ya se ha entregado. Él cree firmemente en una justicia absoluta. Una vida por otra. Ese es su principio y su límite. Ha matado. Por supuesto, tiene que asumir el castigo. Entonces, ¿qué significa en realidad el 520? Es el mensaje que mi padre adoptivo quería dejarle a mi madre adoptiva. El 718 es su fecha de nacimiento. El día 9 de ese mes. Él quería poner fin a todo hoy. Última pregunta. ¿Tú quién eres? Se lo solté con la voz dura. El 718 no es en absoluto el cumpleaños de tía Rosa. Yo mismo le organiqué con acento agudo una fiesta de cumpleaños. El 9 de ese mes tampoco es hoy. Hoy está claro que es abril. Si lo que había dicho antes aún podía creerse, lo que decía ahora era una mentira total. Se quedó quieto, alisando suavemente su uniforme de policía. Al cabo de un rato, se quitó la gorra y dijo, muy despacio. Solo soy el hijo de un usurero. Tras decirlo, desató las cuerdas que me sujetaban y dejó sobre la cama un bolígrafo con grabadora. Yo todavía quería preguntarle más, pero cuando me levanté para seguirlo, ya había desaparecido. No quedaba ni rastro de él. Más tarde escuché la grabación del bolígrafo. Era la voz de don Tomás. Mateo Miñán, lo siento. Te he vuelto a engañar. Esta fue la última petición de tío Tomás. Le debo mi vida, no puedo desobedecerle. Si tienes tiempo, ve a ver a tía Rosa. Puede que no sea capaz de soportar este golpe. A estas horas, tío Tomás ya se habrá entregado. Dice que no tiene cara para enfrentarse a nosotros, pero que no se arrepiente. No vayas a verlo. Don Tomás dimitió y se esfumó entre la multitud. Desde siempre, tío Tomás se había portado conmigo mejor que mi propio padre. Un borracho irresponsable. Él fue siempre un hombre bueno, dispuesto a ayudar a cualquiera. Tal vez precisamente por esa bondad, cuando el destino fue injusto con él, nació en su interior una maldad extrema. Con el tiempo, entendí por fin que Sia era, en realidad, un regalo caído del cielo. Gracias por escuchar la historia. Si te ha gustado, regálame un like y una suscripción al canal. Muchas gracias.